Señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi, que como siempre organizamos con la colaboración y el patrocinio de Petronor y BBK. Agradecimiento y bienvenida, lógicamente, dirigidos de forma especial y en primer lugar a nuestra ponente invitada de esta mañana, la portavoz de Ezker Batua Berdeak en el Ayuntamiento de Bilbao y segunda teniente de alcalde de la corporación, Julia Madrazo, que, como digo, va a ser nuestra ponente invitada de esta mañana y a la que agradecemos su aceptación de ocupar esta tribuna. Y también quiero agradecer a Carlos Fonseca, escritor, conocido yo creo que suficientemente de todos ustedes, que va a hacer la presentación del acto y que tiene la palabra. Egunon, buenos días. Me van a permitir que inicie mi intervención dando las gracias a Julia Madrazo por la deferencia que ha tenido para pedirme que presente su conferencia. Como bien saben ustedes, Julia es delegada del área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao y la política municipal es probablemente una de las más desconocidas y posiblemente también la que menos interés mediático suscita, salvo cuando un consistorio se ve afectado por algún caso de corrupción. Hay políticos que consideran la gestión de los ayuntamientos como una estación de paso camino de la política autonómica o de la política nacional. Y, sin embargo, no hay política más próxima a los ciudadanos que la que se encarga de resolver sus problemas cotidianos: el transporte, la dotación de espacios verdes y deportivos, el mantenimiento de sus calles, cuestiones que son aparentemente menores, pero que sirven para convertir las ciudades en lugares habitables o inhóspitos. Y sobre este asunto quiero incidir, ya que son parte de las responsabilidades de Julia Madrazo. La polis griega entendía la ciudad como un lugar de encuentro entre sus ciudadanos. El centro de la polis era el ágora, un espacio abierto donde los ciudadanos acudían para comerciar y para intercambiar ideas. Una escuela de democracia en la que todas las actividades se desarrollaban en la calle. La ciudad se vivía y ahora, en cambio, vivimos en la ciudad. El progreso, sometido en no pocas ocasiones a intereses especulativos, ha cambiado el alma de nuestras ciudades y ha convertido las grandes urbes en espacios inabarcables. Espacios públicos que en muchos casos están siendo sustituidos por los espacios virtuales de Internet. Imponiéndose ciudades donde la codicia ha terminado imponiéndose al bienestar de los ciudadanos. Ciudades iguales, anodinas, donde la vida solo se reconoce en el centro y donde los barrios han pasado a ser espacios secundarios. Un ensayo del arquitecto holandés Rem Koolhaas, titulado La ciudad genérica, habla de ello. ¿Son las ciudades contemporáneas como los aeropuertos contemporáneos, es decir, todos iguales?, se pregunta. La convergencia es posible solo a costa de despojarse de la identidad. Esto suele verse como una pérdida, pero a la escala que se produce debe significar algo. ¿Cuáles son las desventajas de la identidad? Y a la inversa, ¿cuáles son las ventajas de la vacuidad? Y si esta homogeneización accidental y habitualmente deplorada fuese un proceso intencional, un movimiento consciente de alejamiento de la diferencia y acercamiento a la similitud, y si estamos siendo testigos de un movimiento de liberación global, abajo el carácter, ¿qué queda si se quita la identidad? Queda lo genérico. Las ciudades caminan cada vez más hacia espacios compartimentados. Hoy proliferan las urbanizaciones como espacios cerrados donde sus habitantes se reconocen entre sí y cualquier extraño es considerado un intruso cuando no un peligro. Lugares donde la idea de seguridad prima sobre la de convivencia.
los enormes centros de ocio idéntico, uniformado, o las grandes superficies comerciales son también ejemplos de que la ciudad ha ido perdiendo el espacio común de relación entre sus ciudadanos. Estas grandes superficies suelen estar ancladas a las autopistas y su único objetivo es la vorágine consumista. Ir de compras es la única alternativa de ocio. Me van a permitir que ponga un ejemplo que, aunque lejano en el espacio, creo que es paradigmático de lo que estoy diciendo. La ciudad norteamericana de Houston. Houston es el ejemplo de ciudad desregulada por excelencia, cuyo control urbanístico está en manos de los propietarios del suelo y el ayuntamiento se limita a controlar el desarrollo vial. Es una especie de confederación libre de empresas y de industrias que ha funcionado con la premisa de que la iniciativa pública es coercitiva y perjudicial, salvo cuando está al servicio de las multinacionales. Houston goza de un extraordinario progreso, pero es también una de las grandes metrópolis norteamericanas con peores transportes públicos, las peores dotaciones de parques, las peores redes de agua y alcantarillado y el peor sistema de mantenimiento de calles. Además de ser la ciudad donde menos viviendas sociales se construyen en un país con una ya de por sí exigua media nacional. Todo esto me lleva a defender la necesidad de que la política municipal trabaje por el bienestar de sus ciudadanos y la habitabilidad de las ciudades por encima de las siglas políticas. Hacen falta políticos de lo cotidiano, cuya prioridad sea servir a los vecinos. Si es así, será posible encontrar puntos de referencia más allá de las legítimas diferencias ideológicas. Julia Madrazo representa esa apuesta. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra. Eskerrik asko, muchas gracias. Egun on denoi, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a Forum Europa, Tribuna Euskadi y también a sus patrocinadores por su invitación a participar hoy en este encuentro. También gracias a todos ustedes por acudir y poder compartir este momento también conmigo y con toda la organización. Es para mí un motivo de satisfacción poder compartir con vosotras y vosotros un espacio de debate, reflexión e intercambio de ideas y opiniones. Pedí a Carlos Fonseca, periodista y escritor, que me acompañara en este acto, porque soy una gran seguidora de su trabajo. Creo sinceramente que a través de sus libros está contribuyendo a la recuperación de la memoria histórica, todavía viva, pero aún necesitada de justicia, verdad y reparación. Me emocioné profundamente con la lectura de 13 rosas rojas y a través de otras obras suyas como Garrote vil a dos inocentes, Rosario dinamitera o Tiempo de silencio, he podido acercarme a la vida de personas que sufrieron persecución, cárcel, exilio e incluso muerte por defender la legitimidad de la República frente al alzamiento fascista y la dictadura. Considero que ha llegado la hora de investigar las desapariciones forzosas y los abusos cometidos en el franquismo, porque no puede haber impunidad ni amnistía para los crímenes de lesa humanidad. Nire ustez, frankismoko naiztako desagerpenak eta abusuak ikertzeko garaia da. Ezin delako zigorgabetasunik eta amnistiarik egon gizartearen aurkako krimenetarako. Lógicamente no es este el eje de mi intervención, pero entenderán que una persona de izquierda republicana y de convicción debe aprovechar las oportunidades de las que dispone para reivindicar la dignidad, la integridad y la coherencia de tantas y tantas víctimas de la intolerancia y el fanatismo, que se han visto obligadas a ocultar su dolor y sufrimiento bajo mantos de silencio impuesto y olvido institucional y social. Antes o después, la democracia tendrá que pedirles perdón y solo entonces será acreedora de su propio nombre y ganará credibilidad y legitimidad. Es esta la primera vez que acudo a Forum Europa, Tribuna Euskadi, y lo hago con un objetivo prioritario. Me refiero a la necesidad de poner en valor
el papel y el protagonismo de la izquierda en la gestión de la política municipal, en la que se adoptan decisiones que afectan a la vida diaria y concreta de las personas. Horacio Amezcua, pensador argentino, fallecido en 1991, es el autor de una cita conocida que pone en valor el esfuerzo y el tesón, no siempre reconocidos, de nuestros ayuntamientos. Dice textualmente: todo aquello por lo que luchamos y en lo que creemos, la libertad, la igualdad, la justicia, encuentra su máxima expresión en el despacho de un concejal o concejala, pues es allí donde todos esos valores se concretan en personas con rostro. El consistorio es, en la práctica, la institución más cercana a la ciudadanía y es, en definitiva, la que resuelve sus problemas más inmediatos. Personalmente, siempre me he sentido útil en el Ayuntamiento de Bilbao, tanto en la oposición como en el equipo de gobierno. Soy concejala desde 1995 y he ejercido distintas responsabilidades, todas ellas gratificantes. Desde el año 2003 soy delegada del área de urbanismo y medio ambiente. Comparto grupo municipal con mi compañero Jon Sustacha, quien está al cargo del área de empleo, juventud y deporte. Ambos somos la voz de Ezker Batua Berdeak en el Ayuntamiento de Bilbao y ambos estamos impulsando políticas de progreso para la ciudad y para quienes vivimos en ella. Participamos en el equipo de gobierno del consistorio en virtud de un acuerdo suscrito en el año 2007 con el Partido Nacionalista Vasco, que está en vigor hasta el año 2011. Ezker Batua Berdeak cumple siempre sus compromisos y este caso no será una excepción. Sin embargo, a partir de las próximas elecciones municipales actuaremos con plena libertad y sin hipotecas de ningún tipo. Los pactos están para ser respetados, pero tienen siempre fecha de caducidad. Nuestro compromiso es única y exclusivamente con Bilbao, no con unas u otras siglas. Itunak errespetatu egin behar dira, baina muga eguna dute beti. Guk Bilborekin baino ez dugu konpromisoa, ez sigla batzuekin edo besteekin. Ezker Batua Berdeak es una formación política independiente que actúa en cada momento en función de su programa político, la voluntad de quienes han confiado en nuestras siglas y el compromiso de servir al interés general. Pienso, y lo digo sinceramente, que el acuerdo que suscribimos hace prácticamente 3 años para formar equipo de gobierno era y es todavía bueno para Bilbao, para sus barrios y para sus habitantes. No tengo dudas a este respecto. Nunca lo hubiéramos firmado si no lo hubiéramos entendido así. Pero ahora, con la misma claridad, debo afirmar que esta fórmula podría servir en el futuro, pero también puede no hacerlo. La clave estará siempre en los contenidos, programa, programa y programa, en palabras de Julián Guita. Ezker Batua Berdeak tiene sus propias señas de identidad, que debemos reforzar, estemos en el equipo de gobierno, como ocurre en la actualidad, o estemos después de las elecciones desde 2011 en la oposición. Bilbao necesita una izquierda fuerte, con arraigo social, capaz de conectar con las aspiraciones de las personas, con sus problemas más íntimos, tal y como lo define Bernardo Achaga. De hecho, Ezker Batua Berdeak aspira en nuestro ámbito de actuación más cercano a transformar parcelas de la realidad más próxima en pro de una sociedad más libre, más igualitaria, más solidaria y más participativa. Bilbao es una ciudad plural, integrada por personas distintas, con sensibilidades e ideologías también diferentes. Entiendo además que todas las voces de la ciudadanía deben estar representadas en sus instituciones, incluida la izquierda abertzale actualmente ausente en virtud de la ley de partidos cuyo origen y aplicación no comparto. Me preocupa que esta situación se repita en el año 2011 y me preocupa aún más que haya intereses electorales ya planificados que caigan en la tentación de intentar vetar opciones políticas para favorecer determinadas estrategias y alianzas. Niretzat oso kezkagarria da egoera hau 2011 urtean errepikatzea eta are gehiago plangintzapeko hauteskunde interesak egotea, aukera politikoei beto jartzeko eta zenbait estrategia eta alianza sustatzeko. Soy consciente de que Bilbao es territorio a conquistar por parte de quienes gobiernan hoy en Euskadi. Es cierto que están en su derecho
y nadie puede negarles legitimidad para ello. Pero es igualmente cierto que la política municipal se debe sustentar en programas de actuación concretos, tangibles, pensando en las personas y no en proyectos diseñados en otros espacios y con otros fines. A mí, y hablo como ciudadana, no me gustaría para Bilbao un equipo de gobierno que obedezca a otros impulsos que no sean el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible de Bilbao, como lugar de convivencia e interrelación, en el que todas y todos pensemos como pensemos y vengamos de donde vengamos, podamos trabajar, disfrutar y llevar adelante nuestro proyecto vital. Confío además en que los pasos dados por la izquierda abertzale en defensa de las vías políticas y democráticas sean en esta ocasión sinceros, aunque lleguen con retraso y después de largos años de haber callado ante tanto dolor y sufrimiento acumulados. La violencia atenta contra los derechos humanos de las personas y constituye una amenaza a la propia convivencia entre diferentes. Bilbao apuesta por la paz y ni la izquierda abertzale ni ETA pueden hacer oídos sordos por más tiempo ante este sentimiento mayoritario. Ojalá lleguemos a las próximas elecciones en un contexto de cese definitivo de la violencia, por y para siempre, y sin condiciones. Si no es así, al menos que la izquierda abertzale hable con voz alta y fuerte, diciendo no a ETA, sin matices ni ambigüedades, e inicie entonces su transición hacia la política y la democracia en ayuntamientos y diputaciones. Indarkeria baldintzarik gabe eta behin betiko usteko testuinguruan iritsiko algara, hurrengo hauteskundetara. Hala ez bada, ezker abertzaleak ozen eta indartsu hitz egin dezala behintzat eta etari ezetz esan diezaiola politika zein demokraziarantz abiatzeko. Bilbao es una ciudad moderna, joven, abierta y tolerante, que se ha ganado el derecho a vivir en paz. Sus gentes tienen y tenemos vocación y fuerza para hacer frente a la adversidad, máxime en un contexto de crisis económica como el actual. Contamos con una población aproximada de 355.800 habitantes, con una edad media de 44 años. Somos un referente internacional en renovación y transformación, como resultado de una urbanización estratégica que nos ha permitido promover un cambio integral en el rostro de la ciudad. Bilbao se presenta ante el mundo como una ciudad nueva, que en 15 años ha dado la vuelta a su fisonomía, en parte gracias también al trabajo de Ezker Batua Berdeak. Prueba de este buen hacer es el hecho de que Bilbao ha sido seleccionada entre 113 candidaturas de 87 países de todo el mundo para formar parte de 55 proyectos de buenas prácticas, que se darán cita en la Exposición Universal de Shanghái, que se inaugura precisamente mañana con la presencia del alcalde Iñaki Azkuna y se clausurará el próximo mes de octubre. Quien visita ahora Bilbao, pero fundamentalmente quienes vivimos en ella, somos conscientes en el día a día del cambio profundo que ha registrado la ciudad, que se ha convertido en un ejemplo de sostenibilidad, dinamismo y humanidad para su ciudadanía. ¿Quién lo hubiera dicho a principios del 90 o en 1995? El urbanismo es una disciplina del saber que se ha visto sometida a innumerables cambios en los últimos tiempos. Solo por citar un ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, actualmente en vigor, incorpora retos que ni tan siquiera eran intuidos por su predecesor. Este tenía claro que tras un proceso traumático de desindustrialización, en el cual yo fui testigo personal porque iba todos los días a Deusto en los años 80, el objetivo era reconvertir Bilbao en una ciudad de servicios, fomentando la terciarización de su economía. Así surgieron áreas de oportunidad que han marcado el desarrollo de Bilbao en estos últimos años. Me refiero a planes urbanísticos como, por ejemplo, Amézola y Abando Ibarra. Además, la modernización del sistema de transporte, con la implantación del metro y el soterramiento de vías de tren, permitió liberar terreno, mayoritariamente de titularidad pública, que a su vez posibilitó la recuperación de ambas márgenes de la ría y la apuesta por proyectos estratégicos, entre los que es obligado citar el Museo Guggenheim, construido a mitad de la década de los 90. Entidades como Bilbao Metrópoli, elaborando la reflexión estratégica,
y la sociedad Bilbao Ría 2000, responsabilizándose de la gestión de las obras, constituyen el mejor exponente de la concertación entre las instituciones públicas allí presentes. Sin embargo, la regeneración urbanística ya se había iniciado con anterioridad sobre espacios de carácter histórico que mostraban síntomas de degradación. El detonante fueron las inundaciones del Casco Viejo en el 1983, que dieron paso a una dinámica integral de rehabilitación y regeneración, liderada entonces por la empresa municipal Survisa. A esta tarea se sumaron más tarde el Gobierno vasco para el desarrollo del Plan PERI en el área de Bilbao la Vieja y otras entidades públicas que abordaron aquella transformación desde una perspectiva física, pero también socioeconómica, que hoy todavía siguen en marcha. Así, desde esta doble visión, regeneración de tejidos urbanos históricos y aprovechamiento de nuevos suelos de oportunidad, Bilbao ha vivido y vive un auténtico proceso de revolución urbana que ha logrado consolidar en el imaginario colectivo el sentimiento de pertenencia a una ciudad puntera y renovada sobre la base de recuperar la ría como eje vertebrador. Sin embargo, no todo han sido luces en este tránsito y debemos reconocerlo. La regeneración urbana se ha sustentado sobre parámetros de partida que han de ser revisados para su adecuación a las nuevas realidades. La industria cultural, por ejemplo, está agotando su potencial de desarrollo y exige ser reemplazada por otro motor económico. Además, son ya pocos los suelos disponibles con buena localización y se hace urgente una mayor apuesta institucional por la regeneración de tejidos urbanos consolidados, que encierran a su vez importantes retos socioeconómicos. Ha llegado la hora de los barrios, que en muchos casos, y pese al esfuerzo realizado, se sienten excluidos de la mejora en la calidad de vida que han registrado las zonas céntricas. Las instituciones públicas tenemos que priorizar el conjunto de la ciudad, porque tenemos una deuda con sus vecinos y vecinas, que reivindican con razón el mismo trato y la misma inversión que ha recibido el corazón de Bilbao. Auzoen garaia da, ahalegin handia egin dugun arren, erakunde publikook zora handia dugu auzokoekin. Izan ere, arrazoi osoz aldakarrikatzen dute Bilboko erdialdek jaso dituen tratu zein inbertsio berberak eduki nahi dituztela. El urbanismo no es ajeno al contexto de crisis económica que padecemos, ni a las dinámicas sociales características de una ciudad o un periodo de tiempo determinado. El urbanismo y su planificación deben tener olfato para percibir estos movimientos y actuar en consecuencia, ofreciendo respuestas efectivas y eficaces a las demandas de las personas. Estoy pensando, sin ir más lejos, en el envejecimiento de la población, el fenómeno de la inmigración, las bolsas de pobreza y o exclusión social, la salud medioambiental, emisiones de ruido, emisiones de CO2, la interacción con el paisaje, la integración de todos los barrios, las nuevas formas de ocio, el cambio en las relaciones familiares. Las ideólogas e ideólogos del urbanismo de vanguardia coinciden en poner el acento en factores como la innovación, la tecnología y el talento de las personas, por considerarlos elementos de dinamismo y desarrollo futuro de áreas metropolitanas. Hablamos, en concreto, de la revolución del conocimiento. Mi compañero, Jon Sustacha, propone desde la Nequincha Bilbao la consolidación de la ciudad como un espacio para vivir, invertir y emprender. Se trata de una máxima ambiciosa que debe marcar, desde mi punto de vista, el conjunto de intervenciones a realizar en Bilbao en los próximos años en el ámbito del urbanismo. Este modelo parte del concepto denominado reconocimiento, que se construye sobre estos 5 pilares. 1. El reconocimiento de los valores que ya incorpora la ciudad. 2. El reconocimiento de la diferencia y la pluralidad. 3. El reconocimiento de nuestros problemas y retos. 4. El reconocimiento de Bilbao como lugar de regeneración permanente. 5. El reconocimiento internacional y la satisfacción de pertenencia. Todos estos postulados ponen de manifiesto en la práctica la importancia que en el proceso de planificación urbanística de Bilbao adquieren términos como estos:
el patrimonio natural y construido, la rehabilitación, la regeneración urbana, las dinámicas de integración de los barrios periféricos, el fomento de la convivencia, la apuesta por la participación ciudadana, la mejora en el sistema de movilidad interna y metropolitana, la sostenibilidad y la ecoeficiencia, la necesidad de instrumentos de gestión novedosos, el fomento de partenariado público-privado. Soy consciente de que son muchos los objetivos, pero solo hacer camino es ya un logro por el que merece la pena trabajar. La izquierda tiene que trasladar sus valores y sus principios a la gestión local del suelo. Puede y debe hacer un urbanismo honrado y creo sinceramente que este es el caso de Bilbao. No es casualidad que 2 años consecutivos hayamos recibido 100 puntos de 100 como reconocimiento a nuestra transparencia en el marco de los premios organizados por la Fundación Transparencia Internacional. Frente a las actuaciones depredadoras que destruyen el paisaje, degradan el espacio público e hipotecan las zonas naturales de esparcimiento, el urbanismo de izquierda potencia la vivienda asequible, hace bandera de alquiler para jóvenes, garantiza la sostenibilidad, la dotación de servicios e infraestructuras, la habitabilidad y la humanización de los lugares de convivencia, cultura e integración. La utopía también es posible en el ámbito del urbanismo, pero para ello debemos asumir que el suelo es un recurso y no un elemento de especulación. Creemos en una ciudad inclusiva, no excluyente, que incentive el acceso a los bienes, a los servicios, a los equipamientos, a la vivienda por parte de la ciudadanía independientemente de su capacidad económica. Utopía ere gauzatu daiteke hirigintzaren arloan, baina horretarako onartu egin behar dugu lurzorua baliabide publikoa dela eta ez espekulaziorako elementu hutsa. Hiri barnetzaileen eta ez baztertzailean sinesten dugu, goi estanineko etxebizitzakoari etxebizitza babestuak sustatu ahal izateko. El área de urbanismo y medio ambiente del Ayuntamiento de Bilbao ha sido pionero en distintos campos, entre ellos la apertura de la primera oficina del Estado contra el cambio climático, que preside todas nuestras intervenciones. Además, y este dato es relevante, en el año 2003 modificamos las normas en vigor en virtud de un pacto de gobierno, de modo que desde entonces se debe reservar el 50% del suelo existente para edificar vivienda asequible. Es obvio que se puede hacer urbanismo desde la izquierda. A esta filosofía responde concretamente el proyecto de Zorrozaurre. Frente a modelos anteriores, como por ejemplo Abando Ibarra, Zorrozaurre compatibiliza la transformación y la modernidad con la rehabilitación de las viviendas existentes y la reconversión de los pabellones industriales allí ubicados. Habrá vivienda a precio asequible y promoción privada a partes iguales. Habrá empresas tractoras, generadoras de empleo, y habrá equipamientos públicos y zonas verdes para quienes habiten allí y también, cómo no, para el conjunto de la ciudad. Tengo la convicción de que Zorrozaurre será un proyecto a imitar y a exportar, y por ello son imprescindibles el diálogo interinstitucional y la participación ciudadana para impulsarlo. Hacerlo realidad y compartir la satisfacción y el orgullo de hacer ciudad desde un urbanismo de izquierda que defiende la plusvalía social en lugar de la plusvalía económica. No quiero terminar mi intervención sin dedicar unas palabras a todas las personas de Bilbao, que fruto de la crisis económica actual se han quedado sin empleo, viven con el temor a perder el que tienen o buscan trabajo y no lo encuentran. Ellas y ellos también forman parte de Bilbao y las instituciones debemos garantizar apoyo y solidaridad a través de actuaciones políticas, sociales de progreso. Me preocupa en ocasiones que el bosque no nos deje ver los árboles y olvidemos que tras la ciudad que brilla con luz propia hay personas con nombres y apellidos que reclaman el ejercicio de sus derechos fundamentales, entre ellos el empleo. El número de personas sin trabajo registradas en Bilbao en el mes de marzo alcanza la cifra de 24.290, 326 más que en febrero y 506 más que en enero. Son datos preocupantes que deben llamar a la reflexión. En el año 2009, más de 7.800 personas han acudido al área de empleo de la Nequintza, un 66% más que las que lo hicieron en el año 2008.
pero además se constata que personas con estudios profesionales y universitarios y amplia experiencia en el mundo laboral llaman por primera vez a la puerta de un servicio de esta naturaleza. Me sorprende mucho que un contexto como este aún esté pendiente de transferir la competencia de las políticas activas de empleo. No se puede ni se debe hacer política con las cosas de comer y urge un acuerdo inmediato, sin más dilaciones ni esperas, entre los gobiernos de España y Euskadi, que haga viable el traspaso de los medios, las funciones y la dotación económica en materia de políticas de empleo. Solo así nos podremos dotar de un instrumento clave en el ámbito de la inserción laboral. El Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco tienen que mover ficha en este sentido y deben hacerlo ya, porque jugar con un asunto tan sensible como este tiene repercusiones directas y muy negativas sobre un colectivo especialmente vulnerable y cada vez más indefenso ante un futuro que no se presenta en absoluto esperanzador. Ez dago jatekoaz politikarik egiterik, premiazkoa da estatutoko eta Euskadiko gobernuek hitzarmena lortzea. Partido Socialista EAJak fitxa mugitu behar dute. Ezin da inolaz ere jokatu gero eta babesgabeagoa den taldea aulean oso ondorio zuzen eta kaltegarriak dituen gaiaz. En un año se celebrarán comicios municipales y forales y espero que en este marco cada formación política pueda exponer sus propuestas para los próximos 4 años en igualdad de condiciones. Espero igualmente que sean las aspiraciones y demandas de las personas las que tengan prioridad sobre las pugnas políticas y los debates estériles. Ezker Batua Berdeak, por lo menos, así lo hará. Bilbao debe continuar consolidando un proyecto de izquierda, acorde con las prioridades de sus ciudadanas y ciudadanos, que son lo primero. Sin duda alguna, el empleo, la vivienda, la participación ciudadana, el medio ambiente y el disfrute del ocio han de ser los ejes de la campaña electoral en el año 2011. Desde la izquierda no creemos en una ciudad escaparate, adormecida y acomodada, que apela a la seguridad para negar la libertad. Reivindicamos un modelo de ciudad alternativo, en el que las personas más jóvenes encuentren un espacio propio, en el que haya un lugar para la creación y el emprendizaje. Pensamos en un Bilbao mestizo, intercultural, pujante, en el que cada cual tenga su sitio y las instituciones más cercanas interactúen más con las personas, les escuchen y tomen en consideración sus opiniones y propuestas. Eskerrik asko, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a continuación al coloquio. Les recuerdo que pueden dirigir sus preguntas mediante los impresos que tienen encima de sus mesas. Vamos a beber agua. Sí, ya. Ha hablado usted en su intervención varias veces de la crisis, pero la crisis afecta, se dice, especialmente a los ayuntamientos, sobre todo en sus disponibilidades presupuestarias. ¿Hay algún modelo futuro de financiación de los ayuntamientos alternativo al que ha sido tan castigado por la crisis que usted tenga en la cabeza? Bueno, yo creo que todas las personas que estamos en los ayuntamientos solemos decir que cualquier político o política tiene que pasar por un ayuntamiento para luego bregarse en los parlamentos y en las juntas generales, ¿no? Porque es ahí donde te das cuenta realmente de eso que hablábamos, de las necesidades tienen rostro y no solo son discursos, ¿no? Son mucho más. Ciertamente los ayuntamientos nos encontramos con un nivel de financiación en el cual solemos decir que somos los hermanos pobres, ¿no?, de todas las instituciones. Yo creo que es un gran error, es un gran error. Solo podremos empoderar o podremos dar valor a las ciudades si detrás, en este caso, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca, tenemos una ley municipal que respete primero las competencias de los ayuntamientos, la autonomía también de los propios ayuntamientos, la interacción con la ciudadanía y, lógicamente, la capacidad económica.
Esa es una realidad. Además, en la Comunidad Autónoma Vasca se da una situación en cuanto a la recaudación del sistema fiscal, en el cual Ezkerbatua ha manifestado en muchísimas ocasiones cuál es su posición crítica ante esta situación fiscal, porque al final, precisamente, los municipios son los que tienen una financiación, como digo, más exigua, ¿no? También es cierto que esta crisis ha afectado al ayuntamiento pues, por razones, evidentemente, de menos impuestos, menos tasas, pero también es cierto que este sistema fiscal en los últimos años ha permitido que las rentas más altas salgan mucho más íntegras en esta situación. Es decir, si suprimimos impuestos de patrimonio, si hacemos y rebajamos impuestos de sociedades, evidentemente todo eso luego se nota en el dinero que reciben los ayuntamientos. Por lo tanto, empoderamiento político, empoderamiento de competencias, ley municipal en un tiempo breve de espacio. Yo creo que tendríamos que presentarnos en las elecciones municipales con unas reglas de juego claras en cuanto a esta ley municipal, pero sobre todo también un sistema fiscal más justo y más retributivo. Si tenéis un boli, que me lo deja. He traído el discurso, pero no el boli. Sí, me vale el lápiz. Bien, creo que el presentador lo mencionaba en su intervención. El urbanismo suele ser noticia a veces por cuestiones poco agradables desde el punto de vista de la gestión municipal. Es decir, parece ser un semillero frecuente de casos de irregularidad, o por lo menos más de lo deseable. Desde su experiencia al frente del área de urbanismo, ¿cree que es un problema de normas? ¿Es un problema de qué es el problema? ¿Por qué ocurre eso tantas veces? Primero, yo creo que tenemos que tener claro que cuando nos presentamos a unas elecciones lo hacemos con vocación de servicio público. Esto no es una profesión. Yo soy abogada y cuando termine esto volveré al ejercicio. Y estoy aquí porque entiendo que es una manera de transformar la realidad. Otros pensarán que es de otra, que lo puede hacer con una asociación o en otro lugar. Para mí, esto es una herramienta muy clave para intentar transformar la realidad. Y, lógicamente, solo desde la vocación del servicio público te puedes plantear la gestión, tanto la oposición como el Gobierno. Primero, tiene que haber una tentación personal de gente que quiere lucrarse con la política. Y yo creo que hay que hacer controles, sobre todo hay que ser bastante rigurosos a la hora de plantear no solo listas, sino también pues, la gente que en esos momentos se puede ser arribista o advenediza. Segundo, nuestra experiencia en el ayuntamiento y con la ley del suelo en la mano, digo que tenemos un control legal en Euskadi que hace, yo creo que, no sé si imposible, no lo sé. Es decir, no voy a poner la mano en el fuego por otros ayuntamientos, pero ciertamente el entramado legal da una seguridad tal de tales controles que esa es una manera clara para que los ayuntamientos, las personas que estén al frente o los funcionarios o funcionarias se sientan totalmente constreñidos por una norma, ¿no? Yo creo que ha habido otras experiencias a nivel del urbanismo, a nivel de España, en leyes del suelo anteriores, en este caso, cuando fueron por parte del Partido Popular, que se urbanizó todo aquello que no era urbanizable. Eso me parece que es un error de partida que hace que se entienda que el suelo es un elemento especulativo. Tenemos que saber que el suelo es un recurso natural que nos ha dado la naturaleza y que los hombres y mujeres vamos poco a poco ganando, pero tiene que ser siempre en clave de convivencia. Si alguien considera que el suelo es un elemento de enriquecimiento, desde luego que a partir de ahí pues vamos muy mal. Yo suelo decir que soy concejala de urbanismo y a mucha honra, porque siempre bolsillos de cristal y desde luego transparencia a tope. Muy bien, pues de cuestiones generales pasamos a cuestiones más concretas que le plantean. La primera, ¿qué opina de la anulación del concurso de telefonía? Bueno, pues yo creo que la mesa de contratación ha tomado una decisión. Entendemos que es una decisión acertada, es una decisión justa y estoy, seguramente y absolutamente convencida de que el Ayuntamiento ha dado y sobre todo dará las explicaciones oportunas. La segunda cuestión bien concreta que también le plantean es si ha causado divergencias en el equipo municipal de gobierno la ordenanza del espacio público. Hombre, antes lo he dicho en la intervención, ¿no? Somos una fuerza independiente, somos una fuerza con propias señas de identidad y que nuestro compromiso es con la ciudadanía de Bilbao. Y para nosotros la herramienta de ese compromiso con Bilbao es este pacto de gobierno, ¿no? Imaginémonos que no hubiera ninguna divergencia, pues seríamos 15, pero no, somos 13-2. Y estos dos, Josu Estacha y Julián Madrazo, responden, como debe ser, pues ante un programa electoral propio de Ezkerbatua.
Además, las divergencias yo creo que son buenas, pero son buenas siempre, es decir, dentro de un pacto de gobierno, dentro del gobierno con los demás grupos políticos, dentro con la ciudadanía, es decir, de las divergencias y de las crisis nacen oportunidades. Para Ezker Batua, la calle es un lugar público, es un lugar que genera muchísimo dinamismo. Si de algo nos enorgullecemos es que nuestra calle sirve pues como de relaciones sociales, de relaciones personales. Decimos que tenemos mejor salud social y mental porque usamos mucho la calle, y lo que vamos a conseguir con esta ordenanza y el objetivo de Ezker Batua son dos. Por una parte, tratos que ya los hemos hecho, diálogos, conversaciones, reuniones con diferentes asociaciones ciudadanas que opinan cada una lo contrario, y eso es bueno porque tienes las dos opiniones, y sobre todo equilibrar que la calle sea de todos, que no haya usos excluyentes que limiten, que molesten o que perjudiquen los derechos de otros, pero también, lógicamente, desde una perspectiva de justicia social y de solidaridad. Un poco relacionado con esto, le plantean que cuando se produjo la transición a la democracia, una de las ilusiones que había sobre la mesa era una mayor participación de los ciudadanos, de las asociaciones de ciudadanos en la gestión y en la vida municipal. ¿Eso ha ido a más o ha ido a menos con el transcurso de las 3 décadas que ya llevamos? Yo creo que igual se ha cambiado, ¿no? Yo creo que la interacción, la interlocución con la sociedad civil se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Todos y todas recordamos cómo nuestros barrios y nuestros lugares de Bilbao pues eran barrios luchadores que se defendían de una dictadura, que se defendían de unos alcaldes o alcaldesas que creo que estaban más interesados en fastidiar que en arreglar los problemas, y eso hizo que la gente se unió, ¿no? Y había una sociedad mucho más organizada, es decir, eran las asociaciones de vecinos, los movimientos sectoriales, los que tenían esa interlocución y además catalizaban toda la opinión del barrio. Yo creo que eso a lo largo del tiempo ha ido cambiando y nos encontramos con situaciones distintas. Las administraciones, los concejales y concejalas, estamos presentes y debemos tener presentes la opinión de la sociedad organizada, las asociaciones de vecinos, coordinadoras, movimientos, pero también hay una voz que no está organizada y que en estos momentos tiene derechos, medios y herramientas para acceder casi directamente, con nombres y apellidos, al concejal o la concejala que está gestionando algún área o está en el propio ayuntamiento. Por tanto, ahora se ha diversificado mucho más esa interrelación, esa participación, y además en la participación todos y todas tenemos que aprender. Esto no es, bueno, nos juntamos y hablamos todos. No, esto tiene pedagogía, tiene metodología, y detrás de la participación tiene que haber en unos momentos consenso y en otros momentos decisión. Volviendo a la presencia de Ezker Batua en el gobierno del Ayuntamiento de Bilbao, le plantean cuáles son las áreas en las que se ha notado más su presencia y cuáles aquellas áreas en las que se ha notado menos o se sienten un poco, digamos, no quiero emplear la palabra frustrados, pero sí, digamos, limitados. ¿Les hubiera gustado que pesara más su opinión? Bueno, lógicamente donde más se nota es donde hemos gestionado, ¿no? Y además, quiero decir que es bastante evidente y notorio que es así, ¿no? O sea, gestionamos el mayor parque de vivienda en alquiler. Hemos sido capaces de generar pues otra dinámica en los desarrollos urbanos, como puede ser Bolueta, como puede ser Zorrozaurre u otros. Hemos cambiado normas que permiten que la gente tenga un ascensor, algo tan cotidiano, lo que también hablaba Carlos, pues pueda ser posible. La apertura de la Oficina de Cambio Climático, la red de Bidegorris, una Agenda 21 escolar, un mapa de ruido, un nuevo plan general de ordenación urbana donde se están poniendo retos de consolidar lo que ya existe, de rehabilitar y de empoderar a los propios barrios. Una democratización también del ocio y del deporte, duplicando las instalaciones deportivas. Quiero decir, en la Nequincha muchísimo más trabajo con un plan estratégico. Pero todo esto no se da regalado, es decir, esto es el trabajo cotidiano y el día a día. Me imagino que como los demás, pero yo sé que Jon y yo nos partimos la cara día a día. Es decir, esto que se ve como resultado no es que te levantas una mañana y te lo encuentras ya dado. Esto es día a día. Es decir, nadie nos ha regalado nada.
Y el tesón empieza en el 2003 y el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, hasta el 2011, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, también creemos que al ser un partido independiente, lógicamente, con señas de identidad propia, debemos trabajar en la gestión y debemos dar cuenta de que la izquierda puede gestionar desde la utopía, pero también desde la realidad, parcelas importantes en Bilbao. Pero también es cierto que debemos recuperar señas de identidad y hablar de otras cosas que a veces no las gestionamos nosotros. Ese es un poco ese trabajo que debemos hacer y que estamos haciendo. Afrontar el reto que hay gestión, pero que la gestión no se puede diluir porque también es necesario seguir plantando señas de identidad, aunque a veces diverjas de otras cuestiones. San Mamés, el polideportivo en San Mamés no es lógicamente casualidad, hay mucho trabajo detrás. Es decir, que haya un espacio público, que la ciudadanía pueda acercarse a él en un equipamiento tan importante como San Mamés, con un campus tecnológico detrás, pues lógicamente esa es una gran pelea de mi compañero John, en el que yo también he estado ahí. Que la Alhóndiga sea con un carné de Bilbao Quirola. Bueno, estas cosas que parecen sencillas, detrás hay mucho trabajo. Pues hablando de San Mamés hay una pregunta al respecto. Le plantean si su propuesta de incluir un polideportivo municipal allí ha servido para desbloquear el conflicto entre el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya. Bueno, yo creo que esa ha sido la consecuencia, ¿no? El objetivo para nosotros y nosotras era previo. Lógicamente se fue la feria de muestras, eso ha supuesto tener que, como decíamos antes, reaccionar ante la adversidad y lejos de llorar y patalear, nos hemos dado, bueno, pues muchas vueltas a la cabeza para qué podía ponerse ahí, ¿no? Sobre todo que fuera tractor y que generara lo que antes hablábamos, talento, innovación, ¿no? El campus tecnológico que va a haber en San Mamés es de una gran importancia y el campo de San Mamés también lo es. Estamos hablando de un área equipamental que en otros ayuntamientos lo que han hecho es recalificar el suelo. Aquí lo que era equipamiento sigue siendo equipamiento. O sea, el primer objetivo es que detrás de estas grandes parcelas de suelo no ha habido ninguna especulación. El hecho de que haya un montón de estudiantes en esta zona, que los comercios, los bares de alrededor se sientan que siguen teniendo vida, pero no cada 15 días, sino diariamente. Hacemos un campo de San Mamés para que, bueno, no solo aficionados, sino todo Bilbao y todo Vizcaya se sienta orgulloso, ¿no?, de este nuevo San Mamés. Pero si te pones a ver los barrios de alrededor, hace falta una piscina. Entonces, bueno, qué grande con lo pequeño, ¿no? Pues lo pequeño, lo cotidiano, debe también marcar a esas grandes líneas estratégicas. Nos peleamos y mucho que hubiera un espacio. Creíamos que era una muy buena propuesta, porque ganábamos todos. Ganaba Bilbao, pero también ganaba San Mamés. Ganaba que la gente pueda entrar y pueda estar diariamente utilizando ese espacio. Hicimos la propuesta de una manera trabajada, seria, viable económicamente, viable físicamente y, sobre todo, como una oportunidad para la ciudadanía. Encontramos reticencias, pero nosotros somos cabezones. Si algo tiene la izquierda es paciencia histórica y en esto no nos va a ganar nadie. Cabezones, hasta que al final hemos sido capaces de quitar reticencias a la Diputación, de lo que fue una ocurrencia, hoy es un gran proyecto. Y yo creo que el Athletic veía también que era una oportunidad de desbloqueo y en este caso hemos liderado una opción porque el Gobierno vasco hablaba pero no había propuesta detrás y en este caso yo creo que hemos dado en la clave y al final va a salir un gran proyecto. ¿Le preocupa la imagen, la realidad o la posibilidad de un centro de la ciudad vacío los fines de semana, sin gente, sin actividad? Sí, lógicamente que nos preocupa. Pero también es cierto que detrás de la preocupación hay una ocupación. Es decir, lo peor que nos podría pasar es que nos resignáramos, como decimos, ante hechos que se dan. Y en ese sentido, nosotros intentamos avanzar. Si vas un sábado por el corazón de la ciudad, del que antes hablábamos, te encuentras un montón de comercios, hosteleros, abiertos. Las zonas peatonales dan un montón de vida. El otro día estábamos con la Asociación de Comerciantes de Eurocentro y hablábamos también de esta necesidad, ¿no? Y ellos no solo lo ven, sino saben que aquí todos estamos y todas estamos en un objetivo común. Bueno, yo creo que desde el trabajo que se tiene que hacer desde el área de empleo con pequeño comercio, desde el área de turismo, desde la planificación urbana, desde obras y servicios, desde todas las áreas hay un claro objetivo en que esto
si hay un riesgo, se vaya corrigiendo. Yo creo que en breve, y además es algo que hablamos en la Junta de Gobierno y en diferentes foros, se irán tomando decisiones y retos que vayan también en el sentido de dinamizar la ciudad. Pues volvemos o recuperamos cuestiones muy concretas. ¿Cómo van las negociaciones con los vecinos del canal? Bueno, la verdad es que Zorrozaurre es un proyecto, además yo creo que si de verdad una fortaleza tiene este proyecto es la colaboración institucional. Gobierno vasco, Ayuntamiento de Bilbao, Comisión Gestora, estamos trabajando porque este proyecto salga adelante. Esa es una gran fortaleza. Otra fortaleza es que es un plan estratégico no solo para Bilbao, me atrevería a decir para Vizcaya, pero también creo que para la Comunidad Autónoma Vasca. Estamos hablando de un gran pedazo de terreno que detrás de ahí va a haber empleo, innovación, talento. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos dicho. Yo sé que por parte de las instituciones trabajamos en clave de acuerdo y también pido que las diferentes asociaciones y ciudadanía trabajemos en la misma clave. Todos y todas tenemos que hacer un esfuerzo. Estoy plenamente convencida de que en esa suma de esfuerzos todos vamos a salir con un objetivo común. ¿Se ha de rehabilitar la casilla como espacio de ocio multiusos y cuándo y si se ha valorado? Bueno, la casilla ha dado servicio a muchísima gente y además yo creo que todos los que estamos aquí, hemos visitado la casilla en una o más ocasiones. Es decir, que unos pueden decir es un sitio que tapona parte de la ciudad y otros dicen es un equipamiento que no solo ha dotado al barrio y a la zona, sino que también ha servido para que gente no solo de Bilbao venga a eventos deportivos, conciertos y demás. Se está en un proceso, lógicamente, de planificación. Ha habido como una primera fase que está ya culminada y ejecutada, en el cual se han puesto equipamientos deportivos en barrios, en distritos donde no había. El esfuerzo hecho por el área de deporte, que lo gestiona Jon Sustacha, se ha pasado de 5-6 a 11-12. Es decir, estamos hablando de duplicar. Una vez cumplido ese objetivo, queda un segundo objetivo, y es hacer un nuevo plan estratégico, un nuevo diagnóstico de necesidades, donde se vea si en determinados barrios hace falta un equipamiento más chiquitín o más compacto, y se verá si la casilla necesita ser más de lo que es, porque igual hay que hacer más de lo que es, o tiene que ser con otra función. Desde luego yo creo que eso solo se va a hacer desde un trabajo serio, riguroso, viendo las necesidades de la gente, intentando buscar el mayor consenso también con los diferentes partidos políticos del Ayuntamiento. ¿Le preocupa que pueda tener alguna repercusión negativa para su partido el conflicto del crematorio de Begoña? Bueno, nos preocupa que esté el crematorio, eso es lo primero, ¿no? Voy a hacer un poco de historia, ¿no? No había normativa y pensábamos como área de urbanismo, luego lo trasladamos a la Junta de Gobierno y a todos los partidos políticos y unánimemente entendíamos que un crematorio tenía que estar a más de 500 metros de un núcleo poblado, ¿no? Por lo tanto, hubo una voluntad política liderada, en este caso por el área, en el cual pensábamos que el crematorio no era una infraestructura que se tenía que poner en el centro de las ciudades. Esa normativa fue anulada por una decisión judicial. Por lo tanto, poco más tenemos que decir cuando hay una decisión judicial que te dice que esa normativa de poner 500 metros contraviene la ley y además le tienes que dar la licencia de actividad. Tanto no ha habido una voluntad política de dar la licencia, sino, lógicamente, un ejercicio de responsabilidad de cumplir un acto judicial. Segundo elemento, nosotros dijimos, cumplimos el acto judicial, pero vamos a poner más controles que los que ya se daban, en este caso, por el Gobierno vasco. El juez ha entendido que no teníamos que poner ninguno y en esa pelea estamos, lo hemos recurrido. Por lo tanto, no es un problema de desgaste o no de imágenes, es un problema de que al final ha habido un juez que en este caso ha anulado la decisión unánime de un pleno del Ayuntamiento. Su idea, lo que ha expuesto de la ría como elemento integrador de la ciudad, ¿qué medidas concretas necesitaría para conseguirlo o propondría usted para que esto sea realidad más rápidamente? Bueno, yo creo que hemos pasado por 3 fases igual, ¿no? En la ría, cuando la ría era un poco aquel colector que soportó aquellos momentos de la industrialización más fuerte. Un segundo,
que se recuperaron las márgenes y hoy es un lugar de espacio, de encuentro, sobre todo de espacio ciudadano, y la ciudadanía lo usa. Y yo creo que tenemos que pasar a una tercera fase, ¿no? Y es que precisamente sea el agua, la lámina de agua, la que sea utilizada. Y ahora se ve cada vez más utilización de la ría. Cuando vemos a las piraguas, cuando vemos a las trineras, cuando vemos al barco, a Bilboats, cuando estamos viendo eso, parte también de estrategias. Estas cosas no salen por casualidad. Estas cosas nacen de que alguien ve, un emprendedor, una emprendedora ve un nicho de empleo y hay una administración, en este caso el ayuntamiento, que lo plantea en clave de oportunidad y lejos de decir con esta norma no se puede tal, intenta adaptar las normas a esa nueva voluntad. Pero aún y todo tenemos que trabajar más. Estamos elaborando un plan de usos de la ría. Sabemos que la ría es compleja, primero porque competencialmente afecta a un montón de... Es decir, cuando te metes ya en el agua tienes que pedir informes, como 10 informes lo menos, bueno, y a partir de ahí trabajar en un plan de usos de la ría que sea eso, no solo motor social, motor ciudadano, sino también motor económico. Dos preguntas de futuro. La primera pide su opinión sobre la ampliación del Guggenheim. Bueno... y las repercusiones para la ciudad, lógicamente. Es decir, ahí hay un debate importante en todo el Urdaibai, ¿no? Nosotros, como Ezker Batua, también tenemos pues una página web en la que intentamos hablar de que el Urdaibai, pues sobre todo a favor del Urdaibai, ¿no? Creemos que es una zona que necesita pues bueno, un revulsivo. Creemos que es importante que las administraciones trabajen en ese sentido y creemos que es bueno que haya equipamientos, si son culturales, sociales o económicos, que también sean permeables a la realidad del propio Urdaibai, ¿no? El Guggenheim es un museo netamente urbano. No sé si una copia mimética de algo tan netamente urbano es lo más adecuado o no. Desde luego, lo que pensamos es que hay que trabajar sobre el proyecto y que no debe ser un tema de dimes y diretes, sino que tiene que ser un trabajo en conjunto. No es a quien se le ocurre la más, sino trabajar conjuntamente. Pues la segunda pregunta del futuro se refiere hacia la llegada del tren de alta velocidad y qué va a suponer para Bilbao y su área metropolitana. Bueno, nosotros estamos a favor de la red ferroviaria. Si alguien somos defensores de la red ferroviaria, es Ezker Batua Berdeak. Es decir, ya hemos pasado de esas épocas de hacer autopistas y ahora pues las administraciones ven que la red ferroviaria es el elemento pues que más capacidad de carga tiene, con más elementos de sostenibilidad y a veces menos afección. Hicimos una propuesta durante tiempo y una manera también trabajada que pensábamos que el trazado no debía ser una Y vasca por toda la afección medioambiental que tenía y pensábamos que el trazado era NAU. Pero siempre hemos estado de acuerdo y a favor de una red ferroviaria y además de no sé si velocidad alta o alta velocidad. Nosotros apuntábamos más a un tren de velocidad alta. La discusión, si viene a Bilbao, ¿cómo no? O sea, que la estación de Abando sea capaz de acoger al tren, pues es para nosotros un elemento de oportunidad. Las veces que hemos tenido reuniones con el Ministerio, con Adif, siempre hemos lanzado la misma idea. Estaremos siempre a favor, dispuestos a trabajar en un mismo sentido, pero sobre todo que esta estación también sea capaz de acoger otros usos que tengan más elementos de intermodalidad. Podemos aprovechar esta estación no solo para acoger el tren, sino también, ¿por qué no?, para una pequeña estación de autobuses y que sirva. Tenemos un nudo de intermodalidad que es San Mamés, podemos tener otro nudo de intermodalidad que puede ser Abando. Cambiando un poco de asunto, preguntan por su posicionamiento sobre las cláusulas sociales en los concursos y contratos del ayuntamiento. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nosotros hace mucho, ya en el año 98, tuvimos en muy poco periodo de tiempo la responsabilidad y introdujimos ese elemento, ¿no?, de las cláusulas sociales en la contratación. Luego, por diferentes razones, bueno, pues luego no se llevó a la práctica, ya salimos del área de empleo. Hemos llevado también mociones en este sentido al Pleno, junto con otros grupos políticos, para defender que la iniciativa social es un gran motor en esos momentos en Bilbao, en Vizcaya, y también es un motor de innovación. Es decir, aquellas empresas de economía social tienen un nivel de innovación y de vanguardia de verdad que me gustaría que muchas de las personas que están aquí los conocieran de una manera personal. Decíamos al principio, y también en la propia intervención,
que detrás de esa luz propia de una ciudad tenemos que ver a esas personas con rostro, ¿no? A esas personas con vulnerabilidad. Esas personas con vulnerabilidad se merecen un buen itinerario laboral, se merecen elementos de formación y se merecen también que las administraciones sean capaces y sean sensibles a hacer un trabajo conjunto. Creemos que hay mucho avanzado a nivel de Europa. A veces se dice, no, esto no es legal. Hay mucho trabajo y mucho recorrido y nosotros en los concursos en los que estamos intentamos, a veces con limitaciones, introducir estas cláusulas, porque de verdad para nosotros es una gran aportación allí donde han estado, en gestionando en algunos servicios que nosotros hemos puesto en marcha. Muy bien, pues para cumplir el horario que tenemos marcado, le hago la última pregunta que tenemos y le plantea, en este año que queda hasta las elecciones municipales, hasta el próximo 2011, ¿qué va a ocupar su agenda en dos sentidos? ¿Qué le gustaría hacer y qué va a ser su dedicación prioritaria? Pues suelo decir que a veces vienes con la agenda totalmente hecha a primera hora de la mañana, te vas a casa a última hora y dices, bueno, todo lo que tenía se ha ido cambiando, ¿no? Pues porque precisamente la cercanía en la realidad te hace que también tengas esa capacidad de adaptación, ¿no?, a los problemas que se te van dando en el día, ¿no? Si eso es que dices, no, yo tengo esta agenda y la voy cumpliendo, pues eso al final hace que seas una persona distante ante los problemas. ¿Qué me va a ocupar? Me va a ocupar primero el trabajo y el compromiso. Yo creo que parece obvio, pero es que es importante dar el callo y saber que hay mucha gente que depende de ti y que eres la voz de muchas otras gentes que también quieren que seas capaz de resolver muchos problemas y necesidades. Y por tanto, si algo nos tenemos que comprometer es en madrugar y llegar tarde a casa, porque eso es una parte de nuestro trabajo. Y claro, llegar tarde a casa, ¿por qué? Porque no podemos estar todo el día en los despachos y hablando con expertos y con técnicos. Hay que patear la calle y un objetivo va a seguir, y lógicamente lo es, pero todavía más, seguir pateando la calle y empaparte de esos rostros y de esos problemas para luego poder elaborar políticas desde la izquierda y desde el progreso. Me gustaría que proyectos que hemos iniciado y que estamos en marcha seamos capaces de dejarlos bien cerrados y por lo menos que dejemos a que venga quien esté pues esa herencia, pues porque hemos dejado la impronta. Porque de verdad digo que Bilbao sin Ezker sería diferente. Creemos que hemos aportado mucho y que de verdad lo digo con toda convicción, pero con mucha humildad, pero también con orgullo. Sería diferente sin Ezker Batua. Muy bien, pues en nombre de los patrocinadores de esta tribuna, BBK y Petronor, y de la propia organización, quiero agradecer a Julia Madrazo su presencia, que haya aceptado ocupar esta tribuna el día de hoy, a Carlos Fonseca su presentación, a todos ustedes su asistencia, que nos hayan acompañado esta mañana e invitarles a que nos acompañen en la próxima edición que tenemos programada de esta tribuna Euskadi, que será con Patxi Zabaleta, coordinador general de Aralar, aquí mismo el próximo día 12 de mayo a la hora de costumbre, a las 9 de la mañana. Muchas gracias y buenos días a todos.